Amables oyentes, nuestro saludo como de costumbre en el nombre de Jesús. Este es su programa Alimento para el Alma. En esta oportunidad tendremos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el capítulo 25 de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de las Santas Escrituras, capítulo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de hoy, un templo nuevo. Desde el principio de la creación, Dios viene hablando de los lugares donde se debe adorar a Dios. Y empieza naturalmente esa lista desde allá de la antigüedad, en los lugares altos. Luego aparece el santuario en el desierto. Más adelante observamos que hay un tabernáculo. Y finalmente vemos el templo que construye Salomón. Pero déjeme decirle, amable oyente, que Dios nos ha enseñado a través de su palabra que Él está preparando ya un nuevo templo que no tiene nada de parecido a los que acabo de mencionar en la antigüedad. Ese templo estaba construido en el santuario. No estoy hablando todavía del nuevo templo. Voy a referirme al santuario o al tabernáculo que estaba allí en el desierto en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Dios ordena que se construya un tabernáculo, un santuario, pero ese santuario no era solamente un edificio, no, ni tampoco era una lona en el desierto, no, tampoco, no, ese lugarcito de adoración donde Israel debía congregarse en el desierto, era el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Era un símbolo, una señal, una evidencia de que Dios estaba en medio de los israelitas. Él no quería estar distante. Desde el principio de la creación. Dios empieza a manifestar su deseo de estar con el hombre y empieza a manifestarse primero con la voz audible: sea la luz, y fue la luz. Y empezó a dar órdenes y creó al primer hombre, porque Dios desde el principio de la creación quería tener comunión con el hombre, quería que el hombre lo conociese. Entonces, ese tabernáculo en el desierto era naturalmente un deseo de una comunión íntima espiritual de Dios con el hombre. Dios no quería estar distante de su pueblo, quería habitar en medio de ellos y para caminar con ellos, para protegerlos, para proveerles y para guiarlos. Consecuencias de ser el Dios de ellos. Y desde que salieron de la tierra de Egipto de la mano de Abraham y luego de Moisés y luego de Abraham, anduvieron por el desierto 40 años. Y él anduvo en medio de ellos no solamente desde el tabernáculo, que tenía que ser móvil. El tabernáculo llegaba hoy aquí, acampaban los israelitas y tan pronto levantaban el santuario se iba con ellos. Pero hay otras figuras. El Señor los seguía, los cubría desde la nube de las ingentes temperaturas del desierto. Y en la noche se convertía en un faro de luz. Y cuando llegaba la noche para los israelitas, la noche era como el día,
Él iluminaba el camino para que no se extraviaran y segundo, para que no se volviesen a encontrar con los egipcios. Entonces, ese edificio no era tanto unas piedras o un lugar que se levantaba en el desierto estático, no, tenía que ser movible. Y reitero, representaba la presencia continua del Dios de Israel. Pero hay algo que me llama la atención poderosamente, y es que el Señor dice, capítulo 25, verso 8 dice, y harán un santuario para mí. Observe, amable oyente, ese término del hebreo para mí. Cuando estudiamos las escrituras y estudiamos la unicidad, siempre nos encontraremos el prefijo él, no ellos ni ellas. El prefijo yo soy, no nosotros. Y luego dice mi, es otra terminología del hebreo clásico, para indicarnos que Dios es uno. Nunca han habido tres dioses y menos 1000 Jesuses. Nunca la Biblia es cristocéntrica. La Biblia nos presenta desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, nos presenta a un único y verdadero y Dios vivo. La Biblia no nos enseña otros dioses, ni tres personas, ni nada de eso. Eso no tiene ninguna sustentación en las Escrituras. Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas y menos dioses. Son oficios que desempeña nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la divinidad, como Padre, Él es el Creador. Como Hijo se hizo hombre para hacer la redención y como Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo a la iglesia. En otras palabras, no son tres dioses, no son tres personas, son tres manifestaciones. Como Padre es el Creador, como Hijo es el Redentor y como Espíritu Santo es el guiador, consolador y sustentador de la iglesia verdadera. Entonces, la orden que dio él es tajante, terminante, inviolable. Harán un santuario para mí, no para tres. ¿Ah? Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención y es en el versículo 9 dice, conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo. No olvide, amable oyente, que Dios es Dios de exigencias, Dios de requisitos. Aquí no podemos vivir como nos gusta a nosotros. No, es que yo soy así. No, aquí eso no funciona, querido hermano, querida hermana, amable oyente. No, aquí nos toca vivir es a la luz y al amparo de los dichos sagrados y de las ordenanzas establecidas por Dios. El santuario no podía hacerlo Moisés como a él le gustaba. Dios no le tomó ningún consentimiento a Moisés. No le preguntó, Moisés, ¿qué color te parecería mejor aquí? ¿Y cómo serían las columnas? ¿Y tú qué opinas de esto? Dios no le pregunta nada a nadie porque Él lo sabe todo. En Él está presente toda la plenitud del conocimiento de la divinidad de Dios. Dios no necesita hacer preguntas. El santuario debía ser hecho según el modelo establecido por Dios. El arca de Noé, Dios no le consultó absolutamente nada a Noé. Noé debía ceñirse a las normas, al diseño que el arquitecto supremo de la creación y del universo le había dictado para que hiciera el arca. Le dio las medidas, le dio el tamaño, le dio todo, la pintura, todo el tipo de madera. Noé lo único que tenía que hacer era creer y obedecer. Dios no le consulta nada a nadie. Qué precioso.
El arca del pacto fue diseñada según el diseño de Dios. El escritor sagrado no podía poner sus gustos ni sus diseños. No, la vida cristiana debe que hacerse según el modelo de la palabra de Dios. Pretender ser cristiano viviendo sin obedecer la palabra es la peor equivocación que puede cometer un cristiano. Dios nos manda hoy a vivir una vida cristiana centrada en Cristo, dirigida por el poder del Espíritu Santo y sobre todo supeditada a la obediencia a la palabra del Señor. Bueno, continuaremos con una segunda edición por causa del tiempo. Espero que usted nos honre en la segunda parte de esta hermosa enseñanza. Bendiciones en el nombre de Jesús.